Feliz. Buenas noches, Noches, Lick. buenas noches, Buenas noches, licenciado. noches. Pero háganme un segundito que todavía se está conectando sus compañeros. Tenemos un ratito que se están terminando de conectar todavía. Como que se han estado conectando de uno en uno. Ok, ahora sí. Ya la mayoría están conectados. Vamos a iniciar. Hoy vamos a dedicar la primera parte de la clase para terminar de evacuar el tema y posteriormente voy a hablar un poquito a ustedes acerca de, hoy ya revisé la mayoría de sus tareas y necesito enfocarme para que hablemos un poquito del tema del examen. ¿Ok? Así que vamos a continuar, voy a empezar a compartir pantalla, hablar un poco acerca de no sé si logran ver bien, ¿verdad?
Sí, Philip, Philip. Entonces hablábamos el día de ayer acerca del condicionamiento clásico y condicionamiento operante respecto a la adquisición de respuestas. Y es importante que también enfoquemos que para muchas condiciones en la actualidad se necesita esto que nosotros consideramos o llamamos como programas de reforzamiento. Que hay 4 en específico que los quiero explicar por medio de estos gráficos. Por ejemplo, el programa de intervalo fijo es, imaginemos lo siguiente. ¿Se han fijado que ustedes comen a una hora en específico? ¿A qué hora almuerzan normalmente? 12 o una. Y cuando llega a las 12 o una, a pesar de que han comido, generalmente les da hambre también. ¿Cómo? ¿Después de haber comido o antes? No, que quizás desayunaron tarde, pero aún así, pues tienen un poquito de hambre adicional. Como Sí. la merienda. No, Lick, no. No, porque si desayunamos tarde, no da hambre a esa hora. Bueno, pero imaginemos que pues, no es que desayunaron a las 11 de la mañana, A ¿verdad? mí sí ya me ha pasado. He desayunado tipo 9 y tengo hambre como a las 11:30. Exacto, porque nosotros estamos acostumbrados a recibir, pues obviamente, ¿cómo se llama? Recibimos este estímulo, ¿verdad? En un momento en específico. Y por eso hablamos de un intervalo variable, que usted ya sabe que a las 12 siempre van a comer. ¿Kenia? Philip también es como, eh, por ejemplo, en mi trabajo desayunamos tipo 7. Yo a la hora que ya voy a llegar a mi trabajo, yo voy con un hambre que, uff, pero cuando estoy en mi casa los fines de semana no tengo hambre a esa hora y no como a esa hora tampoco. Entonces, no sé. Exactamente. Entonces, cuando nosotros vemos esto desde esta óptica, eh, perdón, es importante que nosotros entendamos que, pues obviamente, cuando nosotros le damos a nuestro cuerpo el alimento en una hora en específico, generalmente estamos acostumbrando el cuerpo a recibir el alimento en ese momento. A diferencia de personas que son un poquito más desordenadas, digamos, en el sentido de, volviendo al tema de comida, que a veces desayunan a las 8, a veces a las 11, a veces no desayunan, a veces a la 1, porque todo es muy variable. Y a eso hacemos referencia con un intervalo variable. En el tiempo no se sabe cuándo vamos a recibir. Ahora bien, cuando nosotros hablamos entre intervalo variable e intervalo fijo, generalmente en adquisición de respuestas o adquisición de conductas es mucho más eficiente el intervalo fijo. O sea, usted hace una conducta y recibe un estímulo. También en el caso de la razón fija o la razón variable, hace referencia a que cada cierto momento en los elementos fijos es que usted hace la conducta y a partir del mejoramiento de la conducta, usted recibe ese estímulo. Muy parecido en el caso de la razón variable, pero en este caso no depende de la adquisición de una conducta, sino que simplemente va a estimularlo en distintos momentos. ¿Ok? Por ende, vamos a avanzar al último tema de esta clase, que es el aprendizaje cognoscitivo. El aprendizaje cognoscitivo es aquel que no está ligado directamente a la experiencia inmediata por estímulos y reforzadores. O sea, no está inmediatamente atada a lo que hemos hablado del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, sino que este está más asociado con procesos mentales que no son observables, como por ejemplo, ustedes se han percatado
que hay pues ciertos aprendizajes que usted no es necesario que usted esté recibiendo una estimulación para poder hacerlo, como por ejemplo lo que ustedes están haciendo aquí ahorita, el hecho de poder yo presentarles, el hecho de poder explicar un tema en específico, mostrarles y este tipo de cosas. Ese es el aprendizaje cognoscitivo, que no depende realmente de, no depende mucho de lo que, ah, no depende mucho de la estimulación que nosotros recibimos, pero sí depende de cuatro aspectos importantes. Y empezamos por la base. Lo primero que necesitamos para poder lograr el aprendizaje cognitivo es la disposición para aprender. Si a usted no le interesa un tema, pues en definitiva, pues no va a hacerlo, no va a disponerse a hacerlo. Entonces, eso es lo primero. Una vez que nosotros generamos la disposición para aprender, vamos al siguiente punto, que es el insight. ¿Alguien entiende por qué entienden por insight? Vista adentro. ¿Mm? Creo Sí. que esa sería la traducción al español. O Bueno, primera vista. no hay una traducción literal, así como textual, digamos. ¿Alguien? Realmente ¿cómo se llama? La traducción hace referencia a algo que se llama introspección. O sea, la habilidad que tiene un individuo para poder entonces gestionar y poder comprender y darse cuenta de sus propios procesos. Por ejemplo, ¿ustedes se dan cuenta cuando tienen hambre? Chile, ¿Por qué? porque empieza como a doler el estómago, o como hacer sonidos en el estómago, igual uno siente como Exacto. vacío el estómago. Pero eso les ha pasado que a veces se han saltado un tiempo de comida y no se dan cuenta porque han estado tan ocupados que se les olvidó y pasó y la última vez que comieron fue hace 8 horas o 10 horas. ¿Por qué creen que pasa esto? Estamos ocupados. No Exacto. sé. Bien que se nos olvide. Y no nos damos cuenta que tenemos hambre. Esa es introspección. Ahora, estoy hablando de un ejemplo muy burdo, ¿verdad? Con el tema del hambre. Pero en el caso, por ejemplo, cuando nosotros estamos estudiando algo, si yo me doy cuenta de lo que estoy estudiando, o sea, estoy consciente en el aquí y el ahora, haciendo un esfuerzo real por aprender, esto me va a llevar al siguiente punto, que es el mapa cognoscitivo. Por ejemplo, cuando ustedes estudian, por ejemplo, cuando ustedes estudian un tema en específico, vaya, cuando les tocó estudiar bases biológicas de la conducta, ¿cómo se aprendieron el nombre de todos los neurotransmisores, las funciones y todo eso? Yo lo que utilicé fue que escribía solo la primera letra de la palabra y utilizaba letras minúsculas para los que eran los acomodadores. Por ejemplo, si la oración decía los neurotransmisores son aquellos, entonces ponía L mayúscula, N mayúscula, S minúscula para diferenciarlos. Entonces así los iba escribiendo, solo las
letras mayúsculas y minúsculas y iba leyendo en mi mente. Y así se me hacía más fácil memorizármelo. Pregunta, ¿y por qué eso a usted se le hizo fácil? Tal vez porque cada vez que yo, ¿cómo se llama? Lo hacía, estudiaba, ¿qué? 30 minutos y después me regalaba 5 minutos de placer. Ok, gracias, Darlu. ¿Alguien Listo. más hizo algo en específico? No solo garrotear, no solo ta, 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 ta. No, Reescribir, ¿cómo es? Escribir. escribir. ¿Qué más? Bueno, yo Creo a que veces no sé cómo funciona. cada quien tiene sus estrategias de estudio, Mm, como, no sé, poner atención en la clase y escribir lo más importante, eh, leer y resumir, asociar algún concepto con algo que nos ha pasado, no sé, son Exactamente. como estrategias de aprendizaje. Exactamente. Subrayar con color ayuda mucho, dice Francis. Ahora, todas estas estrategias que yo les estoy poniendo son conocidas como mapa cognoscitivo, donde nosotros vamos a hacer el esfuerzo, obviamente, por tratar de enfocar y de generar la conducta o lo que nosotros queremos aprender con las experiencias previas que nosotros hemos tenido. ¿Sí? Lo que hablábamos acerca de la experiencia. Y finalmente, vamos a llegar al último punto que es considerado como el aprendizaje latente. Eso quiere decir, vaya, pensemos en una habilidad. Cuando ustedes empezaron a manejar, por ejemplo, ustedes tenían la disposición para aprender a manejar, luego se dieron cuenta de las habilidades que necesitaban, organizaron su mapa mental y dijeron, ok, si era un carro mecánico, digamos, meto clutch, saco acelerador y estoy en ese juego y luego pongo primera, pongo segunda, pongo tercera, demás, 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 demás. Y ustedes cuando creían que ya tenían dominado el aprendizaje, ¡pum!, se les apagaba el carro. Y volvían a empezar y lo volvían a hacer y lo volvían a hacer. Ese estado entre el aprendizaje, cuando nosotros ya lo podemos manejar, cuando nosotros ya somos expertos en esto, y después poder hacerlo hasta sin pensar, ese es el aprendizaje latente. O sea, no hemos, es como un estado de gestación, por así decirlo, donde está a punto de crecer, a punto de estallar, pero todavía no lo hace. Y a eso nos referimos con aprendizaje cognoscitivo. ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Entonces, hablemos de los últimos dos aprendizajes, que es el aprendizaje social y el aprendizaje vicario. En el caso del aprendizaje social, nosotros vamos a enfatizar en que nosotros vamos a observar a un modelo y a partir de ese modelo nosotros vamos a desarrollar la actividad. Como por ejemplo, este aprendizaje social generalmente está muy asociado con habilidades de tipo físico, como por ejemplo el aprendizaje o adquisición de habilidades en deporte, o habilidades manuales, por ejemplo. Oh, perdón. Y el aprendizaje vicario, que es conocido como aprendizaje por observación, es donde nosotros vemos a un modelo, recordamos lo que hizo y luego repetimos la acción. En el caso de la diferencia entre el aprendizaje social, es que generalmente nosotros no tenemos experiencia directa de parte de la persona que está aprendiendo. Por ejemplo, imaginemos una conducta, como por ejemplo, voy a hablar de una conducta un poquito más compleja, como lo es la violencia. La violencia eh, es una conducta que se aprende porque yo veo a una persona que ejerce la conducta
Y esto hace que yo pueda entonces repetir la acción. A diferencia del aprendizaje vicario, que lo que yo hago es que veo al modelo, recuerdo lo que hizo y yo lo pongo en práctica. ¿Va bien? Esa es la diferencia clave. En el caso del aprendizaje social, pues no tiene como ese espacio para poder ponerlo en acción, pero en el caso del aprendizaje por observación o vicario, sí. Y finalmente, en el caso del aprendizaje cognoscitivo, también puede ser utilizado en animales. En el caso del aprendizaje cognoscitivo, pueden ser sometidos al condicionamiento clásico, como ya lo vimos, la campana, Pavlov, el perro, la saliva, entre otras cosas. Pero al final, esa es una hipótesis todavía que está tratando de comprobarse, que los los animales en general pueden ser sometidos a ciertas conductas y ellos pueden desarrollarla a partir de los procesos, de sus propios procesos cognitivos. Ahora, obviamente la capacidad es limitada, no es como que va a sostener usted una conversación profunda con su mascota, pero al menos puede llevar a cabo algunas funciones básicas. Y con eso, perdón, se terminó de compartir todo. Y con eso cerramos entonces la presentación de hoy. Sin embargo, no ha terminado la clase. ¿Dudas sobre aprendizaje? Lick, conforme a lo que estaba diciendo usted del aprendizaje en los animales y eso que es muy interesante cómo ellos captan más o menos la información para entendernos a nosotros en el momento que la estamos llamando, cuando le ponemos un nombre y ellos entienden por el nombre que mediante nosotros le vamos mencionando y mencionando, ellos ya saben que es a ellos que lo estamos hablando. Entonces, que es muy interesante, bueno, los animales que en sí, y que tienen como ese sentido del saber de que es a ellos que le hablamos, de cuando tienen hambre o lo que sea, que como un humano, pues solo es que, no sé, tienen un buen conocimiento al ponerse a analizar de que se ponga, bueno, que uno de los humanos es bien como, le habla a un animal como que si le va a responder, porque es que entienden. Entonces es un conocimiento de que los animales tienen muy bueno. Exacto. Incluso en muchas ocasiones los animales nos terminan por sorprender porque, vaya, yo le voy a poner el ejemplo. Mi perra es una labrador hembra y cuando yo vivía con mis papás, pues mi mamá digamos que es un poco fácil de llanto, entonces en general le daban una buena noticia, lloraba, le daban una mala noticia, lloraba y así. Y la perra era una cosa increíble. Cuando ella lloraba, ella se iba a hablar, o sea, a sentar al lado y con el pico le tocaba la mano como de no, tranquila, como todo está bien. Miren, era una cosa impresionante. O por ejemplo, los perros guías, o hay perros que yo no sé si ustedes han visto que se denominan perros de apoyo emocional. No sé si los han visto que son, por ejemplo, perros que ayudan mucho a lidiar con trastornos de fobias o con trastornos como epilepsia y ese tipo de casos. Bien, bien interesante. Gracias, Donis. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? Ok. A ver, perdón. Es como mi perrita, profe, licenciado. Cuando ella me ve enojada, ella se va y se va a hacerme caricias, a lamberme, para que me tranquilice. Y se va a acostar al lado mío para que ella esté tranquila. Ay, que son Así grandes es ella. lámparas. Son lámparas. Excelente. Gracias, Blanca. Así que bueno, con esto cerramos la presentación de hoy, hablando acerca de aprendizaje.
Estamos ya cerrando el primer tema de la clase, perdón, de la unidad 2. La próxima semana avanzamos con memoria, que ese es el siguiente punto. Y voy a enfocarme, y quiero hablar ahorita porque tengo un par de cositas que necesitamos hablar. En primer lugar, vamos a ver, regálenme un segundo. Solo voy a poner el campus para que ustedes lo puedan ver. Lick, el foro de Maturana, ¿qué valor tenía? Tenía un valor de 6 puntos. Para los que, Ok. para los que no alcanzaron el puntaje total, es porque quedó alguna respuesta incompleta. Por ejemplo, había una parte en la que yo les pedía que nombraran al menos 3 acciones, solo nombraban una o no nombraban ninguna. Entonces, por ahí esa es la cuestión. También ya revisé sus tareas y en la mayoría cumplían con todos los requisitos. Sin embargo, hubo algunas que por entregas tardías hubo pérdida de puntos, y en algunos otros casos cuando no cumplieron el requisito y entregaron los documentos ¿cómo se llama? En computadora y no a mano, pues eso no lo pude calificar. Así que les voy a mostrar un poquito acerca de qué es lo que viene. En primer lugar, Licenciado, ¿sí? perdón. Y los que no tenemos calificación en el de Maturama aún, porque, por ejemplo, yo no tengo y yo me acuerdo que sí lo hice. Sí, pero es que el problema fue que lo hicieron en el foro 1 y por eso les dije que fueran a copiar del foro 1 al foro de Maturana, porque yo no Sí, le puedo calificar el foro 1 como el foro de Maturana, porque el foro 1 vale 2, el foro Maturana vale 6. vamos a ver. Es que lo que usted nos dijo, es que los que habíamos colocado el foro de Maturana, donde estaba el foro de la unidad uno, que así lo dejáramos, porque ya no se podía calificar. Que lo que Sí. hiciéramos es que usted iba a hacer un comentario dentro del foro y que ahí contestáramos el foro de la unidad uno. Por ejemplo, yo contesté No, a ver, voy a el parar, foro de Maturana. lo voy a parar, voy a volver a explicar. El foro 1 lo tiene que contestar y era una pregunta donde les puse responda aquí. Ese no hay pérdida. Y les dije, si usted contestó el foro de Maturana en el foro 1, vaya a copiar y vaya a pegarlo en el foro de Maturana, porque yo no lo puedo calificar ahí. No sé, o sea, ¿No? eh, licenciado, pero es que no se podía pegar ya en el de Maturama. Por ejemplo, yo estoy aquí en el foro de Maturama y vamos a ver si está mi participación. O sea, cuando yo hice mi participación, yo lo hice en el foro uno y si no mal recuerdo, usted dijo que los que ya habíamos dejado ese foro así, que así lo dejáramos y que usted nos iba a dar nos iba a hacer un comentario dentro del foro de unidad uno para que contestáramos el foro uno. Es que sí, lo está dando vueltas en el mismo tema. El foro 1 lo tienen que responder para el foro 1. Si usted respondió el foro de Maturana en el foro 1, tiene que ir a copiar y pegar aquí en este espacio, porque todavía permite. A ver, voy a hacer ahí la corrección y voy a darles un día para que vayan a hacer eso. Fecha. Por ejemplo, lo que pasa es que no puedo entrar yo al foro de la unidad uno ahorita para copiar mi participación porque dice restringido. Ahorita quitamos eso. Vamos a ver, para copiarlo de un solo Porque, ahorita mismo. sí, porque esa es la cuestión, que yo no les voy a poder, no les puedo calificar el foro ahí, porque no tiene el mismo puntaje. Totalmente de acuerdo. Ok, ya pueden entrar por ahí, ya pueden verificar esto. Vamos ¿Ok? a ver. Y en el examen ya lo revisó también. Eso es lo que necesito hablar. Ok, vean lo siguiente. En el caso del examen tengo un gran problema.
Porque el examen, como pudieron observar, hubo un error. Y voy a dejar de compartir. El error fue que no cargó todas las preguntas, solo cargó 5. Yo tenía inicialmente 8 preguntas para el examen, de las cuales todas, si ustedes observaron, todas valían un punto. ¿Se fijaron? Entonces fue un desastre, cargó lo que quiso cargar y les puso el puntaje que quiso poner. Entonces, vean, no puedo, como ya es un examen ya respondido, no lo puedo editar. No, eso nunca me había pasado y esto por eso quería hablar con ustedes. No puedo editar los puntajes. Por ejemplo, si esas preguntas que se fueron de un punto, se fueron de un punto y ahí murieron. Ya no puedo hacerlo, no puedo cambiar. Entonces, la opción, porque si ustedes recuerdan, el examen uno es el que más puntaje tiene asignado, son 18 puntos. Mi propuesta es la siguiente. Voy a hacer un examen de nuevo, ¿ok? Donde usted va a tener acceso a su examen anterior para solo copiar y pegar las respuestas anteriores, para que le aparezcan esas respuestas. Y aparezcan cargadas las que no aparecieron en el examen anterior, porque no puedo calificar. Por ejemplo, habían preguntas en las 4 que se les cargaron, habían preguntas de 3 puntos y de 2 puntos. Entonces, no puedo editarlo ya. Mi idea es esa, que ustedes puedan tener esa oportunidad de poder copiar su respuesta anterior. O, ¿Y los o- que no tenemos calificación en el es, examen? es que no hay calificación, no les puedo revisar ese examen porque Ah, ok, ok, todo, entiendo, entiendo. todas las preguntas valen un punto. O sea, están Ok. cargadas como un punto, pero realmente en el examen, en el mío, o sea, Solo cargo 5. exacto. Entonces, yo quisiera hacerles esa propuesta para, para poder trabajar y poder hacer la corrección no, con esta nota. Yo ¿Cómo propongo es, que, Hansel? o sea, es como normal, como haríamos un examen normal, Es solo que sencillamente volver a hacer el examen anterior, solo que va a agregar las 7 preguntas que hicieron falta cargarse, nada más. exactamente. Y ustedes Y nos va a dar contestan. acceso a los dos exámenes, nos va a dar acceso a los dos exámenes para que solo a la respuesta, a las primeras 5 que ya nos cargó, solo darle copy-paste a las respuestas y pegarlas, valga la redundancia. No sé si Exactamente. estoy bien en ese sentido, licenciado. Exactamente. Uy, o soy yo o se le congeló. No, no, exactamente. Eso Perdón, ¿me escuchan? Pero día otra vez. ¿Me escuchan? Sí, Perdón, me decía Claudia. ¿qué día haríamos el examen de nuevo? Y esa es la propuesta para que nosotros la hagamos el lunes 6 de marzo. Sí, porque es en la que a esa hora estoy en examen de estadística en la U. El lunes. No, si lo pondría este viernes, entonces el lunes no No, sé no, si lo... no. No, el lunes. No, el lunes. Siempre la idea va a ser el lunes. Se podría cambiar el lunes, es que yo tengo que estar acá en la U el lunes. Pero solo sáquenme de una duda, solo saquen 1000 disculpas que los interrumpa todo. ¿El examen sería la hora clase, máster? Siempre. Yo no puedo Entonces, ponerle, entonces no puedo creo, ponerle. entonces no creo que debería de haber inconvenientes para los compañeros que pongan el examen a la misma hora clase, o sea, un lunes. No sé qué tan apretada tengan la agenda, chavos, pero no sé si le echamos la mano al máster y lo apoyamos en esta solicitud que él nos está haciendo a nosotros, porque creo que él nos ha apoyado bastante a nosotros con el tiempo de los foros, con el tiempo de las tareas. Entonces, tratemos de acomodar todos esta vez nuestras agendas
para poder echarle la mano al máster. No sé qué opinan ustedes, No, chicos. y la La cuestión... compañera Kenia tiene algo que decir, no sé. Adelante. Sí, lo que decía yo es que el lunes estoy acá en la U, y entonces se me hace un poco difícil. No se podría cambiar, no sé, marco. ¿Y el martes? O sea, El igual, máster, ¿usted puede el martes? a mí me da igual, yo igual saben que tengo que darle de lunes a jueves a las 7 de la noche. Si le funciona el martes, yo lo dejo el martes, no tengo ningún problema. No, Liz, el Pero lunes. Chicos, licenciado, ¿de a qué horas estaría habilitado el examen ese? hora clase, chicos, hora clase. De 7 a 8, entonces. Sí, de 7 a 8. Ok. Entonces quedaría para el martes. Chicos, o sea, pero estemos de Si acuerdo todos tienen, porque solo algunos están opinando, entonces para no generarles inconveniente a los demás, o sea, estemos de acuerdo todos que es el martes a las 7. Yo Yo digo que estoy de está bien acuerdo. igual conectar de lunes a jueves a la hora clase, entonces está bien cualquier día que él quiera. perfecto. Mi Va. pregunta es, Entonces, ¿dar, Master, dar creo que ya está instrucción, decidido verdad? entonces el martes. Yo igual cualquier día. Perfecto. Ok. Martes, entonces, así quedamos. Súper. Entonces, mañana, a ver, mañana vamos a continuar hablando un poquito acerca del siguiente tema, que es el tema de memoria, para poder ir avanzando. Y en el caso de memoria, por ahí recuerden que tienen eh, una tarea para entregar el viernes. Entonces el viernes tienen libre para que ustedes avancen, que es una guía de memoria. Entonces, para que vayan avanzando. Mañana vamos a iniciar un poco la conversación acerca del tema relacionado con, con ¿cómo se llama? Con, con memoria. ¿Ok? Muy bien, entonces si no hay dudas, nos vemos mañana en hora clase y yo voy a hacer todo lo necesario para el día martes vernos en el examen. Yo voy a sugerir que nos conectemos al inicio del examen solamente para verificar que todo esté bien, que todo esté funcionando y que no me pase de nuevo lo que pasó. Nos Eh, podemos conectar 10 minutos antes. No sé si a usted le parece bien para verificar. sí, yo ya voy a estar eh, ¿no? Yo voy a estar conectado faltando unos 10 para que vayamos entrando y todo, y el examen va a abrir a las 7. ¿Ok? Ok, Bueno, perfecto. entonces si no hay más Master, dudas, ya está. coloqué mi participación en el foro de Maturama, solo para que lo sepan. Ok. En el caso Gracias. de los demás, por ahí, los que hicieron lo mismo de comentar en el foro 1, lo del foro Maturana, vayan a hacerlo. ¿Ok? Liz, las tareas ya están evaluadas. Que no me he fijado en el campo. Todas. Ok. Todas, exceptuando en el caso de los que ahorita acabo de comentar, que son los que no han colocado su comentario en el foro Maturana y pues, obviamente la guía de memoria que se evalúa, que se entrega el día viernes. Bueno, si no, si estamos todo bien, gracias, pórtense bien y nos vemos mañana. Gracias, Liz. Gracias, Lick, buenas Buenas noches. noches. Nos Perdón, vemos, Lick. perdón, Ah, No, ahorita, no me dejan, Gracias. ahorita se los mando. Por ahí. Muy bien, súper. Gracias y feliz noche.